Ahora sí, Ricardo, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí en Timoteo, Minas Gerais, en una zona de calor acá, mucha calor. Y un poquito más hacia el norte, yo no me ubico aquí. Hay un lugar que se llama Teófilo Otoni, donde el calor ahí es realmente. Uf, También hay una iglesia y hay una sede. Son lugares aquí, sectores del calor realmente, calor bien intenso y húmedo. me imagino. San Pablo es un poquito más fresco, ¿ah? Es más fresco, inclusive en el invierno también. Hace frío, hace calor, llueve, viento. Hay de todo aquí. Lo que me gusta Bien, de aquí de Brasil es el contraste, Ricardo, del verde, las así nubes es. blancas algunas veces, la lluvia, azul, tiene esos contrastes. Bueno, mira de ¿Ah? todo, sí. Lindo, lindo el paisaje que se crea. Sí, sí, se ve muy Fotografía interesante. que se crea con el paisaje, es muy bonito. Sí, Ricardo, si quieres, puede hacer una oración ¿Sí? de inicio y comenzamos. Ujú. Amado Hanukumonin, amados padres verdaderos, queremos dar las gracias por este día, por la oportunidad de reunirnos con Javier, por la salud, por todas las cosas maravillosas, especialmente por este tiempo importante que estamos viviendo, en que estamos en la culminación de la providencia con los padres verdaderos, y orar para que su voluntad sea realizada aquí en la tierra y en el mundo espiritual, y que prontamente podamos ver establecido el reino de los cielos en la tierra y su voluntad de ver a sus hijos felices junto a usted en una relación profunda de padres e hijos. Quiero orar también en forma especial por nuestra Madre verdadera, para que ella pueda tener fuerza, energía y capacidad para continuar adelante a pesar de todas las situaciones difíciles que se le han presentado, toda la persecución y la falta de fe de muchos miembros y miembros antiguos, para que nuestra Madre verdadera pueda superar todo eso y pueda renacer un movimiento que pueda realmente ahora cumplir la voluntad de Hanun Kumanin. Eh, Junto con nuestra Madre verdadera podamos entonces entrar en esa nueva era que tanto espera nuestros padres celestiales. Oro para que también podamos en esta reunión analizar cosas interesantes sobre Hanun Kumonin, sobre cómo se relaciona con nosotros, y podamos así también inspirar a muchas personas a que puedan también buscar por ellas mismas tener una mejor relación con los padres celestiales, con los padres verdaderos. Muchas gracias por todo. Quiero orar y reportar esto en mi nombre, Ricardo Osorio, como miembro de una familia bendecida y en unión a nuestra Holy Mother Han. Ayú. Muchas gracias, Ricardo, por la oración. Y también muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Porque por el tiempo de dedicarte a compartir conmigo en este momento, después de trabajar duro todo el día. No es fácil. Generalmente grabamos en la noche, entonces, pero lo hacemos con cariño. Es Entonces, gratificante. sí, Para sí, mí es gratificante. No hay problema. qué bueno que estamos de acuerdo en eso, Ricardo. Hoy día salí a caminar y siempre salgo a caminar en la tarde y en la vuelta se me vino una inspiración muy profunda sobre Dios, en el sentido, Ricardo, de que necesitamos tener una vivencia íntima con Dios, venía pensando. Y, y en esa reflexión o en esa diálogo con mi corazón, con Dios, en mi corazón, yo le dije a Dios, Dios, Padre Celestial, Madre Celestial, por lo menos de mi parte, nunca te voy a dañar, Ricardo, nunca te voy a dañar. Y sentí inmediatamente como una sensación en mi corazón profundo. Y para mí eso es Dios manifestando también su emoción, ¿no? Y su gratitud, su alegría, porque lo digo con total sinceridad, ¿no? De mi parte, Janul Pomonín, aunque sea un individuo entre 8.300 millones, no sé cuánto van, por lo menos de mi parte, Janul Pomonín, yo no te voy a dañar en mi corazón. Entonces,
Antes de continuar con el tema, Ricardo, quería hablar un poquito sobre la importancia de considerar la posibilidad de que cada uno de nosotros podamos vivir con Dios en nuestra vida de forma real, no solamente el día domingo, escuchar sobre Dios en la iglesia o cuando estoy leyendo el principio divino, sino que considerar la posibilidad de que Dios puede vivir realmente en nuestra vida, sentirlo y a partir de esa vivencia con Dios, de ese sentimiento de estar con Dios, nunca más dañar su corazón. Entonces quería un poquito compartirte, Ricardo, solo un PowerPoint con algunos puntos que puse acá antes de continuar. ¿Dónde imaginamos, Ricardo, que está Dios? Si puede ahí abrir tu micrófono. ¿Dónde te imaginas que está Dios cuando piensas en Dios? No de acuerdo a lo que ya has escuchado, sino que como, pregúntale ahí a la Emily, ¿dónde piensa que está Dios si está por ahí? O a la Viviani. Eh, en general, la visión que la gente tiene es que están en algún lugar por ahí en el cielo, mirando hacia arriba, o en algún lugar fuera, ¿no? Mm, Externo. Realmente eso, la mayoría de la gente piensa eso, ¿no? sí. ¿Y Como tú cristiano, ¿sí? y tú cómo pensabas, Ricardo? ¿Qué pensabas tú dónde estaba Dios también? Es siempre externo, ¿verdad? Externo. Mm. Es complejo, sí. Creo que la religión se encargó de alejar a Dios del ser humano, especialmente la religión cristiana exaltó tanto a Dios como algo tan puro, tan inmaculado, diferente, que al mismo tiempo terminó alejándonos de Dios, ¿no? Entonces Dios no, parece que Dios no forma parte de la realidad del ser humano, ¿no? Entonces, internamente sentimos que Dios está lejos. Pero aquí es donde está el punto, Ricardo, sobre lo que me pasó a mí, que lo he compartido, lo voy a introducir acá, ¿no? Rapidito a la experiencia que tuve con Dios. En ese momento fue una experiencia, Ricardo, pero es una vivencia al mismo tiempo, porque nunca dejó de tornarse una realidad para mí, ¿no? El darme cuenta en un momento de, de mi vida, creo que ya fue el año pasado, más potente, o el año antes pasado, bueno, o año pasado o antes pasado, no recuerdo bien exactamente. El punto es que yo estaba luchando, Ricardo, luchando literalmente, ¿no? Tenía un conflicto interno de, y tú lo conoces porque ya has siempre estado conmigo allá en Chile bastante tiempo. ¿Cómo poder llegar a un nivel de pureza total, ¿no? En mi mente? Que la mente pudiera ser absolutamente pura, como dijo Jesús. Si solo mirar para codiciar algo ya se cometió un delito, ya eso mancha internamente. No específicamente un delito sensual, cualquier cosa, Ricardo, ya mancha internamente. Entonces, ¿cómo poder vivir una vida completamente pura, de tal forma que tú puedes desafiar a cualquiera que te visite internamente, en tu mente, que se meta dentro, para sorprenderte qué estás pensando y nunca encuentre nada, Ricardo, malo. Vivir una vida completamente pura, santa, realmente pura, cristalina en ese sentido. Estaba en eso y de repente se creó una circunstancia donde la noche anterior estaba en una lucha y amanecí con ese conflicto en mi corazón. Y de repente vi la totalidad, Ricardo. Es como ver, pero sin ver con los ojos. Sentí a Dios muy profundo en mi corazón, que de alguna forma el sentimiento que sentí de Dios pero no es reproche, Ricardo, no es reproche de Dios, pero hay toda una cosa que se experimenta. Es como, yo ya sé que haces lo mismo. Y es la sensación, Ricardo, de verte a ti mismo haciendo lo mismo siempre, pensando en lo mismo, tu propio conflicto, tu propio desafío, y estar como en esa, sin moverte, sin poder moverte, Ricardo. Es como lo absurdo de estar siempre girando en la misma situación, Ricardo. Es ver eso, ¿entiendes? Ver ese conflicto, esa lucha interna. Es como verlo. Entonces,
Cuando yo vi esto y el impacto que causaba directamente en el corazón de Dios, Ricardo, que es como era impactado inmediatamente con esta lucha que yo tenía. Mi lucha, esta situación que se repetía siempre, impactaba directamente a Dios. Y yo vi esa escena, pero fue tan clara que en ese mismo momento, eso yo te lo he compartido también, sentí un alineamiento, Ricardo, por la comprensión que me dio esa escena con Dios, Ricardo. Para mí, mi experiencia, porque fue una experiencia, pero se tornó una vivencia, mi experiencia fue con Dios. El ver que Dios es siempre afectado, Ricardo, por esta lucha interna de mi mente. ¿Entiende, Ricardo, lo que estoy diciendo? Vi la escena completa, con la mente original, con todo mi cuerpo, con mi conciencia, con mi mente, con mi sentido. Vi es como ver toda tu vida, Ricardo, luchando siempre con lo mismo y siempre viendo, y ahora viendo por primera vez cómo esta lucha afecta a Dios directamente. Y viene un cambio inmediato, Ricardo. Esto no puede continuar, pero sin palabras, Ricardo. Ahora estoy colocándolo en palabras para explicártelo. Pero viene una cosa de adentro, esto no continúa más así. Esto acaba en este mismo momento, de tan absoluta la comprensión. A partir de ese momento sentí un alineamiento, Ricardo, como si la conciencia, la mente y el cuerpo por primera vez pudieron estar en armonía perfecta, Ricardo. Eso lo sentí literalmente. Y luego sentí en mi mente una tremenda, primero un dolor de cabeza, un poco de dolor de cabeza, y después como si todo adentro, Ricardo, se movió para algún lugar y quedó bien alineado a todo a partir de ese momento, Ricardo. Y tú estabas allá en Chile cuando me sucedió esa experiencia que tuve, que se ha mantenido, Ricardo, perfecta, perfecta. O sea, no fue simplemente una experiencia que uno tiene cuando va a un seminario, ¿verdad? Y el seminario te llena de ánimo. Después de 3 días estás de nuevo, ¿ah? Seco. Esto se ha mantenido y ha continuado. Mira, y esto fue tan potente en mi vida que toda la energía que antes gastaba en esta lucha interna, en este conflicto interno, ahora toda está canalizada, Ricardo, en un alineamiento perfecto en mi corazón. Estoy sin pensamientos malos, Ricardo, internamente. Lo que no significa que tengo que continuar creciendo en otras partes, pero en mi corazón no hay pensamientos malos. De segundo capítulo, por ejemplo, que es lo que tal vez el hombre quiere escuchar, a qué se refiere realmente Javier. Segundo capítulo, que tenemos siempre. Y que con la mente hacemos películas, ¿verdad? Formamos películas, tenemos... No existe eso ya en mí, Ricardo. Hay como una paz tan profunda, sublime en mi corazón. Toda esa energía, ¿dónde está? Está ahora dentro de mí y la puedo canalizar, Ricardo, a una búsqueda de algo más profundo, lo cual aparece rápido la respuesta. Es muy, muy maravilloso, Ricardo, lo que me está sucediendo. Muy maravilloso. Porque toda esa energía ahora que se gastaba con esta lucha interna, ahora toda es usada para el cultivo de mi propia espiritualidad. ¿Por qué lo comparto, Ricardo? Porque esto no es una teoría, Ricardo, lo que estoy compartiendo. Y conversé con un hermano recientemente sobre la importancia que nuestra comunidad sagrada Janul Pumonín pueda salir de la teoría, porque la teoría la tenemos muy clara, Ricardo, ¿no? Hablamos de amor verdadero, hablamos de todas estas cosas, pero en la teoría. Y yo me doy cuenta que después de 36 años de enseñar, dar conferencias, hablar del amor de todos los ángulos posibles, lo que menos conozco es el amor, realmente. ¿Ah? Cuando acompaño a mi esposa en su testimonio, o cuando ella visita a las personas, lo que más siento es que me falta amor para tener esa naturalidad de relacionarme con las personas como ella lo hace. 36 años enseñando de amor significa que yo debería haber salido, Ricardo, una bola de amor. ¿Sí o no? 36 años hablando de amor verdadero, familia verdadera, ¿ah? Y todo esto. Deberías, 36 años, Ricardo, cuando tú estás en un entrenamiento de 36 años, pero eres un máster, ¿verdad? Un máster del máster. 36 años es demasiado.
pero me doy cuenta que soy teoría simplemente, ¿no? Una teoría. Entonces, estábamos conversando con un hermano la importancia de que podamos realmente estar serios en cultivar nuestro corazón y buscar la vivencia real, realmente, ¿no? Tener contacto real con el amor, Ricardo, con el amor verdadero, que es algo que no es conceptual. El amor verdadero, creo que nunca debería haberse conceptualizado tanto, Ricardo, tan graficadamente, si se puede decir así, ¿no? Creo que el amor verdadero hubiera sido muy lindo si no hubiera existido ni un gráfico, sino que hubiera sido este aspecto de la vida de fe, práctica, Ricardo, de amor. No qué es el amor, el símbolo del amor, Ricardo, los dibujitos y todas estas cosas que las aprendemos de memoria. 36 años hablando del amor verdadero y me cuesta saludar al vecino o me cuesta amar a mi esposa, a mis hijos con amor verdadero. Entonces, algo no está bien. Bueno, yo tuve esta experiencia, Ricardo, que abrió un conducto, una puerta para percibir a partir de ese momento, solucionar un problema que tenía interno, como equilibrar mi corazón, mi mente. A partir de ahí, he tenido muchas comprensiones, Ricardo, sobre Dios. No el crecimiento del amor, Ricardo, automáticamente, que es otra cosa. El amor no es algo que viene y lo recibes en un paquete, Ricardo. Es algo que tengo que ir eliminando las cosas que impiden que el amor brote desde el fondo. ¿Ah? El amor está ya aquí dentro, está dentro. ¿Ah? Entonces, y eso va naturalmente sucediendo gradualmente, Ricardo, pero desde adentro hay una relación con Dios muy, muy, muy profunda. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir para todos los hermanos y hermanas, y para ti, Ricardo, y para toda la gente? Siente a Dios dentro de ti. Esto es muy importante. ¿Ah? Siente a Dios dentro, dentro, dentro. Y en este momento, Ricardo, percibo a Dios cuando hay un silencio, Ricardo, pero esto hay que saber qué significa estar en silencio, Ricardo. Esto necesita uno cultivarse, necesita uno estar metido. ¿Qué significa estar en silencio? Cuando tú estás en un silencio, que no lo puedo explicar ahora, tal vez más adelante, pero hay un silencio que no es silencio de callado, Ricardo, es un silencio, una paz, que es una quietud. En ese momento, cuando no hay un ruido mental, cuando tú respiras, siente que Dios respira, Ricardo, a través de ti. Es como lo que está ahí junto contigo se revela. Cuando tú no eres el personaje central en el día a día, no nos damos cuenta muchas veces como yo soy siempre el sujeto, Ricardo, en el día a día, siempre estoy en primera persona. Cuando nos damos cuenta de esto y vamos viviendo nuestra vida con Dios, vamos entendiendo esto, llega un momento en que tu esencia, el Ricardo, se torna tan fino, Ricardo, tan transparente, que percibes, Ricardo, a Dios a través de ti. Pero hay que estar en un silencio casi absoluto, Ricardo, el silencio que yo me refiero, no el silencio de taparse los oídos, es otro silencio. ¿Ah? Entonces, a partir de estas vivencias, vas sintiendo cada vez más, Ricardo, que Dios camina contigo. ¿Por qué lo digo esto? Porque si tú sientes a Dios viviendo contigo, Ricardo, y no afuera, que Dios no está afuera, esto, por lo menos a mí, la experiencia que yo tuve ahí, Ricardo, me hizo alinear profundamente. Por lo tanto, no estoy luchando contra mi mente mala, nada. Ya eso es como que se alineó cada parte en su lugar, quedó de mi mente cada parte en su lugar. Entonces no hay conflicto, no hay atrito. Entonces, cuando hay este alineamiento, Ricardo, cuando no hay conflicto, entonces nosotros podemos sentir, ¿no? A Dios directamente. No afuera, Ricardo. Y esto significa que no necesitas a partir de ese momento, Ricardo, una vida de disciplina. ¿Qué es disciplina para ti, Ricardo? ¿Necesitas disciplina? Si estás practicando la disciplina, significa que eres indisciplinado, ¿verdad? Claro, obviamente. Estoy practicando la disciplina es porque no tengo disciplina. No sé si se dice indisciplinado. Puede ser. Si estás practicando amar al otro es porque no tienes amor. ¿Ah? Cuando vivimos esta transformación que he mencionado arriba, Ricardo, se acaba la disciplina y tu vida misma es una disciplina, Ricardo.
pero en otro nivel, donde no hay conflicto. Es una vivencia en un estado, Ricardo, donde tu propia vida ya es una vida completa. Entonces, si la quieres ver desde el punto de vista de disciplina, es una disciplina por donde la veas, Ricardo. 24 horas. Si la quieres ver del punto de vista de disciplina, pero no es disciplina. Es una vivencia donde todo está en armonía, Ricardo, en paz, sin forcejeo de ninguna parte. Si la quieres ver como disciplina, es una vida 24 horas de una disciplina celestial. Pero no es la disciplina que uno se somete para alguien que domina a otro, Ricardo, para imponer una disciplina. Es una vivencia, si uno la quiere ver como disciplina, pero no es disciplina, pero es un estándar donde las 24 horas, Ricardo, se vive en este estado de paz interior y de pureza. Entonces, vivir con Dios nos brinda un estado, Ricardo, de continua pureza junto con Dios. Si yo tengo esta conciencia de Dios y esta vivencia con Dios. Si eres capaz, Ricardo, de decirle a Dios que lo cuidarás dentro de ti, cuando yo le dije a Dios hoy día esto, yo te voy a cuidar, aunque sea el único. Inmediatamente, Ricardo, hay una sensación en el corazón de una brasa que se enciende, Ricardo, inmediatamente. Y vienen lágrimas, Ricardo, lágrimas. Porque si Dios está escuchando eso, Ricardo, es algo inmenso que una persona en medio de este mundo donde la mayoría está durmiendo, Ricardo, su conciencia dormida, funcionan en automático. Si alguien le dice, Dios, aunque nadie te ve, yo te cuido en mi corazón para que nadie te haga daño. Entonces siente, Ricardo, esto, no es una cosa imaginaria, siente inmediatamente en tu corazón que se enciende una brasa y caen lágrimas. Entonces, si conseguimos llegar a ese nivel, estaremos viviendo en una relación la más profunda con Dios, Ricardo. Ese es un testimonio real. Con la persona que conversé me dijo, eso es testimonio, Javier. Ese es testimonio real de la verdadera transformación que nosotros como MUNI deberíamos tener. Miles de estas experiencias, Ricardo, ¿verdad? 36 años viviendo una vida de fe. 36 años, Ricardo, es demasiado año. Hay 40 años, personas con 40 años, con 50 años. Deberíamos salir, pero completamente iluminando el mundo con la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero notamos que salimos con temor, con miedo, secos, Ricardo, sin pasión, ¿verdad? Esa es la verdad. Algo está pasando en nuestra comunidad sagrada. Algo tiene que cambiar. Tal vez el concepto se tornó más real que la experiencia, que la vivencia, que la emoción, Ricardo, que la pasión. El concepto se tornó más real. Y mira, Ricardo, pero cada vez que te sientes inferior, Ricardo, o que alguien me dice, ya, yo quiero realmente entrar en esto con mucha oración, con mucha seriedad, pero cada vez que te sientes inferior, Ricardo, cada vez que te miras con desprecio a ti mismo, cada vez que te criticas, cada vez que sientas rencor, cada vez que estás con resentimiento hacia alguien o hacia ti mismo, ¿cuánta gente se odia, Ricardo? ¿Ah? Porque tiene la nariz grande, porque tiene la nariz chica, porque tiene las orejas grandes, tiene las orejas chicas. ¿Cuánta desarmonía tenemos en nuestro interior, Ricardo? Interior. Cada vez que por el hecho de que te lastimaron guardaste resentimiento hacia otro, Dios también es lastimado, Ricardo, directamente. En el momento que te criticas, si tú quieres llevar a este nivel, Ricardo, quieres llegar a este nivel, donde mi relación con Dios es tan está pegado conmigo, Ricardo, que cuando llego a un momento de ese silencio espiritual, que no es el silencio de sonido, es un silencio espiritual, y percibo que Dios respira a través de mí, y me percato que Dios está conmigo, debo entender que cada vez que yo me siento inferior, cada vez que yo me desprecio, Ricardo, cada vez que yo me juzgo, estoy juzgando a Dios directamente, Ricardo. Estoy diciéndole tu creación es despreciable. ¿Ah? Tu creación es inferior, tu creación esto, donde tú estás, es una basura, Ricardo, no vale nada. Le estás diciendo a Dios en la cara, Ricardo. ¿Te das cuenta la contradicción? Esto es muy importante entenderlo, porque la gente dice, yo amo a Dios, pero me desprecio, no me gusta como soy pecador, inferior, malvado, miserable. Cuando lo dices, se lo dices a Dios en la cara, Ricardo. ¿En qué cara? En esta cara.
Esta es la cara de Dios, Ricardo, una forma de la cara de Dios, de todas las caras que tiene en el mundo. ¿Ah? Cuando te desprecia a ti mismo, cuando cometo un acto más abajo, además, cada vez que hacemos algo incorrecto, Ricardo, cada vez que tengo un pensamiento incorrecto, Dios lo siente también, Ricardo. Dios es obligado y arrastrado a cometer el delito junto conmigo, Ricardo, porque Dios no se aleja de nosotros, Ricardo. ¿Entiendes el punto? Dios no se aleja jamás. Mucha gente, como este joven que compartí, ¿te acuerdas del testimonio de este joven que de tercera generación? Él sintió, él sintió a Dios directamente y le respondió y le dijo, yo he estado contigo siempre. Ese siempre es en las buenas y en las malas, Ricardo. Significa que cuando estoy haciendo algo indebido, Dios es forzado, no vamos a utilizar la palabra forzado, pero es algo que va contra su naturaleza, pero tiene que estar ahí contigo, Ricardo. ¿Te das cuenta lo que significa, Ricardo? Que cuando yo estoy haciendo algo, ponle tú algo, llevémoslo al extremo, Ricardo, una inmoralidad, estoy arrastrando a Dios a experimentar eso también. Si Dios se aleja, como pensamos, Dios se va a otro lugar, significa que Dios no tiene nada que ver conmigo. O sea, Dios está siempre en las buenas nomás, y en las malas no está. Dios está siempre, Ricardo. Cuando tu hija o nuestros hijos, hablemos de nuestros hijos para no ser tan directo, nuestros hijos están en el fondo de la dificultad, estamos con ellos. Tú no estás allá mirándola, Ricardo, a 1 kilómetro de distancia. Estás con ellos, acompañándola, Ricardo, sangrando con ellos, agonizando con ellos en el fondo. Tú estás experimentando lo que ellos están experimentando. ¿Entiendes? Eso es el amor. El amor no abandona a nadie, Ricardo. El amor acompaña. Está pegado, pegado. Eso es lo que transforma a la persona, Ricardo, que en su ignorancia, pensando que está solo, Ricardo, pensando que estoy solo abandonado, después abres tu conciencia y te das cuenta, Dios ha estado conmigo viendo todo esto que estoy haciendo. Dios ha estado siendo salpicado, contaminado, Ricardo, este Dios puro, maravilloso, de increíble pureza y verdad y belleza. Lo he arrastrado, Ricardo, a sentir la feura del pecado, de la maldad, de todo lo que he hecho por ignorancia. Esa experiencia es lo que transforma, Ricardo, al ser humano. Cuando comprende el amor de Dios que está junto contigo. No descubrir, Dios me ama, pero está mirándome allá lejos, Ricardo. Allá lejos me está mirando. Él cierra los ojos y mira para otro lado. No es así, Ricardo. Dios no mira nunca para otro lado porque no puede. No existe ojo que mira para otro lado, Ricardo, en Dios. Dios no tiene ojo que mira para otro lado. ¿Entiendes, Ricardo, lo profundo? Cuando nosotros percibamos esta realidad de Dios que vive con nosotros, aun siendo los más malvados, vive con nosotros. Si esto es lo que ha transformado, Ricardo, a estas personas criminales, los más grandes criminales, yo he estado contigo siempre, Stalin, Lenin. Les dijo Ricardo en sus corazones, yo he estado siempre contigo. Significa, Ricardo, que cuando ellos estaban cometiendo los peores crímenes, Dios estaba sintiendo, Ricardo, el horror, Ricardo, el dolor que estaba causando, Ricardo, esta persona. Pero no es participante, obviamente, Dios no participa, pero está viendo el horror sin poder hacer nada por la ignorancia, porque Dios no puede meterse. Eso es el amor, Ricardo, que no abandona absolutamente a nadie. Y fue también lo que Lucifer sintió cuando Demonin, especialmente Demonin, le dijo, durante 3 años estuvo Demonin, reverendo San Junlí, le estuvo diciendo, tienes que ir a ver a Dios. Y Lucifer le dijo, Dios debe estar en su mente, para la mente de Lucifer, Dios es peor que yo, debe estar peor que yo en cuanto a odio hacia mí, por el desastre que le causé, por el daño que le causé. Pero cuando fue a ver a Dios, Ricardo, era el mismo de siempre. Siempre estaba Dios ahí, Ricardo, junto con él. Dios no lo abandonó, era el mismo de antes, el mismo de ahora, aún para Lucifer, porque el amor de Dios es así. Entonces, esto para mí es fundamental, Ricardo, es fundamental
para los jóvenes llegar a este nivel de vivencia con Dios. Si quieres vivir una vida donde el mal, el pecado no invada tu corazón, necesitas sentir que Dios está contigo. Y cuando Dios lo siente que está contigo, en ese mismo momento te llena, Ricardo, el amor de Dios internamente. Y sientes que Dios está contigo. Si ese es el punto, Ricardo, sientes que Dios está contigo. Entonces ya no puedes sentirte solo. ¿Ah? Cuando siento que Dios no está conmigo, entonces encuentro lugares oscuros, por decirlo de una forma, donde yo puedo cometer algún acto indebido, Ricardo. Siempre encuentro, por decir, lugares oscuros o oportunidades donde puedo hacer algo malo, porque siento que estoy solo, Ricardo. Pero cuando Dios se revela en nuestra vida como una presencia real, y cuando siento que el amor de Dios, que el corazón de Dios es afectado, Ricardo, por esto que yo estoy haciendo, cuando yo siento que Dios está siendo afectado, Ricardo, la pureza absoluta del amor infinito y misericordioso y maravilloso de Dios, yo puedo ver, Ricardo, lo que estoy haciendo con esa pureza, Ricardo. Es una cosa increíble. ¿Qué estoy haciendo, Ricardo, con el corazón de Dios? Tan puro, Ricardo, esta acción que yo hago, que la he venido haciendo siempre, estos pensamientos que yo hago, que son inmundos, que son siempre contradictorios, que me causan contradicción. He estado contaminando directamente esta pureza, Ricardo, que es el corazón de Dios. ¿Comprende? ¿Ves el contraste, Ricardo, de esto? ¿Ves el contraste? Muy profundamente. No hay cómo no quedarse choqueado y no cambiar, Ricardo. No hay. Ahí viene un cambio absolutamente en la conciencia de alguien que llega a ese nivel realmente. Por eso el Padre dice siempre que con el amor de Dios nosotros podemos cambiar. El amor de Dios es entender este amor de Dios que te acompaña siempre, Ricardo. Es parte de tu vida, Ricardo. Solo que cuando uno hace algo indebido, uno se aleja de su conciencia original y crea distancia, Ricardo, de sí mismo y crea distancia con los demás cuando uno hace un acto indebido, ¿no? Los actos indebidos siempre separan, porque la conciencia acusa y hay todo un mecanismo que hemos estado hablando, Ricardo, de autoprotección y hay toda una justificativa y se crea distancia, Ricardo. Y la acción que me causa dolor después que la hice va quedando oculta, justificada, oculta. Y se crea todas unas capas, Ricardo, unas capas de personalidad y de actitudes que uno tiene, donde se va finalmente escondiendo lo que uno hace. Pero si uno quiere vivir una vida de verdad, una vida espiritual, una vida con Dios, no como un concepto, sino que llevarlo esto, Ricardo, a una realidad absoluta en mi vida, lo que significa que tengo que vivir una vida sin nunca más volver a cometer ningún tipo de pecado. En ese sentido, Ricardo, ninguna inmoralidad, ningún tipo de... Inclusive entras después al nivel de no desear mal a nadie, Ricardo. Porque también sientes, si yo deseo mal a alguien, también Dios es afectado directamente. Es como si Dios es obligado a sentir, lo llevo, lo obligo, Ricardo, a experimentar algo que le causa un dolor tremendo. Por eso sufre el corazón de Dios, Ricardo. ¿Por qué sufre el corazón de Dios? Porque está dentro de uno viviendo algo que es una contradicción, Ricardo, a su propia naturaleza y a la nuestra también. No es porque está mirándote allá del cielo, Ricardo, observando a Ricardo a kilómetros de distancia. Mira, Ricardo, Javier está haciendo cosas malas. Qué malo es. ¿Ah? Entonces, hay distancia. ¿Eh? Dios está allá. Dios está dentro, Ricardo. Dios es la fuente de la vida. Entonces, nunca más podrás hacer nada malo, Ricardo. Si te das cuenta de esto claramente, si lo sientes con tu mente original, si tienes esta percepción de Dios que vive dentro de ti, y entonces te comunicas con Dios, lo cuidas. Cuando le dice Dios, yo te cuido, Él vibra dentro, Ricardo. Pero hay que desapasionarse del pecado, Ricardo. Uno tiene que desintoxicarse del pecado, porque el pecado ha causado, Ricardo, una especie de dependencia porque es una droga que llena el vacío que siento. Entonces hay que tener valor para sustituir esta droga, Ricardo, que uso, no cualquier cosa que haga, Ricardo, para llenar el vacío, ahora para llenarlo con Dios. Y Dios aparece inmediatamente, inmediatamente porque está dentro de uno. Entonces,
Hay que tener ese valor, Ricardo. Hay que intoxicarse después con el amor de Dios dentro de uno. Ahí sí. ¿Ah? Y hay que tener una honestidad inmensa, Ricardo, porque esto tiene que ser absoluto. Esto tú puedes ver si la persona realmente está en este camino de verdad, cuando ves que nunca cambia, Ricardo, su postura, sus palabras, su argumento, nunca cambia, no fue de un momento solamente, como cuando uno va a un seminario de 40 días y está bien animado, Ricardo, ¡guau! Vamos a cambiar el mundo, y ya después de una semana no lo ve nadie, no lo ve nadie, ya está con conflicto, ¿no? Esos son sensaciones solamente, sensaciones. Tú puedes ver si algo es realmente verdad en una persona, Ricardo, abriendo tu corazón y tratando de captar de dónde vienen las palabras de esa persona. ¿Ah? Y si se mantiene a lo largo del tiempo, tiene que mantenerse. Hasta ahí puedes llegar. Luego puedes llegar más profundo cuando tú mismo comienzas a experimentar. Esto estoy sintiéndolo ahora yo también. Esto que habló Javier lo estoy sintiendo. Cuando se consigue eso, entramos, Ricardo, en una dimensión donde nos comunicamos de una forma diferente. Ya no necesitamos conceptualizar lo que estamos hablando, Ricardo. Podemos hablar directamente con el corazón, cada uno, el uno hacia el otro. Nos hemos liberado de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento y entramos en un nivel, Ricardo, muy profundo de la comprensión de la vida, ¿no? En uno mismo. Entonces, eh, deja ver aquí. El hecho de que continuemos haciendo cosas que lastiman el corazón de Dios, ¿no? Es una señal de que todavía no lo sentimos todavía dentro de nosotros como una parte de nuestra, ¿no? De nuestra vida, Ricardo. Eso es para mí un hecho. Para mí es un hecho. Dios para mí es una realidad y voy cada vez más profundamente, Ricardo. Podría, podría, Ricardo, no contarle esto a nadie y estar en profunda paz internamente. No, no tengo necesidad, Ricardo, de reconocimiento, porque no viene de afuera esta sensación de paz y plenitud, viene de adentro, una quietud y una paz que viene de adentro de uno mismo. No necesito reconocimiento, no necesito halago. O cuando, ¿cómo se llama, Ricardo, cuando alguien te hace cariño? ¿Cómo se llama una persona que tiene un nombre? Cuando, demasiado elogio. No sé, reconocimiento, validación, Sí, no pero sé cuando qué es son los... fingido. Ah, ¿Cómo que se dice? pues, Bueno, bueno. No necesito, Ricardo, nada. Nada, no se necesita, ¿no? Es algo que ya, eh, adulación es la adulación, palabra. adulación, Ricardo, no necesitas, Mm. no necesitas nada, 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 nada. Ricardo, nada, no necesitas nada, hay una paz inmediata. Incluso los problemas, Ricardo, se resuelven en el momento. Obviamente, un problema te va a traer una sensación de angustia, pero es diferente lo que se vive. ¿Ah? Es diferente, Ricardo. Y luego habrán cosas que hay que ir mejorando en la relación con la esposa, con los hijos. ¿Ah? Fueron 36 años de vida eh, teórica, pues, entonces me doy cuenta que fue una vida teórica que viví de misionero, de pastor. ¿No? Cuando hablé de amor, cuando hablé de familia, hablé de teoría básicamente, y ahora es el momento de ver en la práctica, ¿no? Vivir en la práctica, incluso vivir con Dios en la práctica, realmente. Yo lo veo así. ¿Qué piensa Ricardo sobre esto? Y nos quedan 10 minutitos para avanzar en el otro tema. Interesante. Hubo varios puntos que me tocaron, ¿no? Esa parte, una parte que tú dijiste que hay que hacerse transparente para que Dios pueda aparecer, ¿no? Me pareció muy interesante porque uno realmente es muy uno, ¿no? Es Ujú. muy, siempre autocentralizado y siempre pensando en uno mismo, entonces Dios desaparece en uno. Sí. No lo podemos ver cuando nos hacemos transparentes, cuando ya no somos nosotros mismos, cuando no estamos siempre centralizados en nosotros mismos y nos hacemos transparentes, Dios aparece, ¿no? Aparece para nosotros y aparece para los demás también. Ujú. Entonces me pareció muy interesante esa analogía, ¿no? De hacerse transparente. Yo no lo Sí. había escuchado antes. Y también de que infelizmente Dios, como está siempre con nosotros, porque tenemos esa idea de que Dios está lejos, que Dios nos está mirando, que en algún momento nosotros podemos escondernos, o está oscuro, no nos ve, o no sé. O estamos en un ambiente que no entra, me meto en ese bar, Dios no va a entrar ahí porque no entro en un bar, entonces ahí yo puedo beber y hacer cualquier tontera. ¿Entiendes? Mucha gente piensa así, ¿no? Pero no es Ujú. así, Dios está con nosotros, no importa el lugar donde nosotros vamos,
Sí. Y eso es interesante porque si cometemos alguna inmoralidad o hacemos algo que daña el corazón de Dios o daña a las otras personas o nos daña a nosotros mismos, Dios también está sufriendo en carne propia Ujú. esa situación. Entonces, muy Muy interesante verlo de interesante. esa. Sí, sí. Uno percibe, Ricardo, el dolor que causa a otros cuando hay una referencia, Ricardo. Tiene que haber una referencia. Tiene que haber una víctima, en cierta forma. Mientras no haya una víctima, mientras uno no perciba una víctima, uno continúa. Continúa. Es como compartí con la señora Brigitte, señor Wolf, un señor que bebía mucho, ¿verdad? Estaba inmerso en su sufrimiento, en su angustia, escapando a través del alcohol. De repente se dio cuenta que estaba dañando a su familia, la familia lo estaba abrazando. Siempre para poder percibir el grado de actitud mala que estoy teniendo, la acción mala que estoy practicando, tiene que haber una referencia. Entonces, cuando nosotros percibimos a Dios, Ricardo, lo percibes, no lo imaginas, lo percibes, Ricardo. Eso hay que llegar a ese, percibo a Dios. Dios es puro, Ricardo, es absoluto amor. Es siempre alguien que confía, Ricardo. Cuando tú ves que cada vez que hago algo estoy traicionando esa confianza, pero no se percibe con palabras, Ricardo. Eso, porque la palabra, solamente para comunicarte, Ricardo, se siente todo esto. Entonces la referencia de esta pureza del amor de Dios en contraste con lo que estoy haciendo causa este choque, Ricardo. Este choque inmenso, inmenso que nos da se produce una energía revolucionaria. Nunca más vuelve a hacer lo mismo. Y si vuelves a hacer lo mismo, caes en un estado, Ricardo, de tremendo, es muy peligroso, caes otra vez haciendo lo mismo. Es muy peligroso lo que puede suceder con la persona. El mecanismo, si una persona vuelve a caer, si ha tenido esta experiencia y vuelve a caer, el mecanismo que surge es negar a Dios. Negar que existe Dios, Ricardo. Ese es el mecanismo. ¿Ah? Es una afronta directamente hacia esta experiencia que tuve con Dios, negándolo, porque es la única manera de anular esa percepción que se tuvo de Dios. Entonces viene una negación profunda y caes en una angustia tremenda. Después tiene que ser siempre permanente negación, Ricardo, permanente negación. Es complicado. Mucha gente que ha percibido a Dios y ha tenido alguna decepción, ha perdido ese gancho, Ricardo, no lo ha continuado, digamos, viviendo, ha caído en un estado así de sufrimiento muy profundo. ¿No? Entonces hay que tomarlo, Ricardo. No es que uno tiene esto y ya viene todo automático, sino que uno tiene que estar con hambre, hambre, hambre de Dios, hambre de Dios, hambre de vivir una vida libre de conflicto interno, Ricardo. Libre. Si uno tiene esa fuerza, esa energía, entonces va a continuar y después ya es algo natural. Y exploras otras áreas de tu espiritualidad. Bueno, eso lo dejamos hasta acá, Ricardo. Vamos a ver un poquito sobre... Quedamos, Ricardo, con la mente física. ¿Te acuerdas? La mente física tiene toda su estructura. Su función básica es en las neuronas guardar la información sensorial, básicamente, ¿no? Y la mente, Ricardo, que es una cosa que no se sabe lo que es, la mente, yo tengo acceso a la mente, ¿no? Hay solo una mente, pero cada uno tiene acceso a su mente, digamos. Y nuestra mente tiene una parte que es enfocada a la mente del cerebro, digamos, a la parte cerebral, ¿no? Trabajan juntas. Ayer caminando, ayer caminando, si tú estás ahora, Ricardo, toda esa energía que te mencioné ahora es conducida a la atención, vives con una vida atenta en todo. Puedo percibir, Ricardo, cuando la mente contribuye con una imagen, por ejemplo. Iba caminando, iba bajando un caminito y de repente habían unos palitos que parecían una lagartija, Ricardo, un lagarto grande. Me di cuenta cómo mi mente generó la imagen de un lagarto, Ricardo. La pude ver porque la imagen de los palitos es aquí adentro, ¿verdad, Ricardo? ¿Te acuerdas que dijimos? Los ojos codifican la imagen y la imagen ¿cómo se dice? Se recodifica, se vuelve a decodificar De en la mente. codificar. La mente es la que produce la imagen en la dimensión que nosotros la tenemos de espacio, de tiempo y toda esta sensación física, ¿no? De espacio, espacial. Y pude ver, Ricardo, pude verlo.
si esto es una cosa, Ricardo, para mí de otro mundo, pude ver la sobreposición, Ricardo, de la imagen del lagarto y después cuando se fue la imagen, cuando vi, pero esto como sucede para nosotros rápidamente, de repente pensaste que era un lagarto y son palitos, pude ver la sobreposición, Ricardo, de la imagen, cómo se generó la sobreposición y cómo se fue después una vez que me di cuenta de que eran unos palitos. Es una cosa interesante solo para Ujú. adicionarlo a lo que la mente espiritual es capaz de hacer, ¿no? En cuanto a procesar la imagen, los sonidos, la información que vienen de los sentidos. Entonces está integrada a la mente física, decodifica las señales eléctricas del cerebro, tornándolas experiencia inmersiva del mundo material, Ricardo. ¿Ah? Entonces el ojo por sí mismo no puede darte la sensación de espacio, porque el espacio no es algo, Ricardo. ¿Verdad? ¿Tú entiendes eso, verdad? El espacio no es algo. Sí. No se sabe lo que es el espacio realmente. Lo que se sabe es que si yo, por ejemplo, construyo un muro con cuatro paredes, hay un lugar ahí, ¿verdad? Pero si los muros Bueno, se sacan, el espacio queda ahí mismo. claro. No se va con los muros. Entonces el espacio es una sensación que no corresponde al mundo físico, Ricardo. Es a esta mente espiritual que nos da esa sensación, Ricardo, de que es un lugar acá, Ricardo. Es un lugar. ¿Quieres agregar algo, Ricardo? Parece que querías agregar algo, ¿no? ¿Sabes? No, no, está bien, continúa. ¿Pero se entiende la idea? Bueno, por lo menos yo lo entiendo. Sí, sí. Aquí creo que sí, creo El que ojo no es capaz, Ricardo, de darnos una sensación espacial, Ricardo. Cuando tú ves, por ejemplo, estás parado y ves la montaña hacia el fondo, tienes en tu percepción la sensación de la distancia, de la profundidad, a pesar de que el ojo puede dar cierta, digamos, sensación de espacio profundo, pero no en la manera que lo hace la mente, Ricardo, que te da esa sensación profunda de profundidad. Bueno, en ella se genera la conciencia de tiempo, de espacio, ¿no? Y la que permite que conceptos, por ejemplo, como el amor, la verdad, la belleza, la bondad, la ley y todas estas cosas abstractas, la matemática, Ricardo, tomen forma, tomen forma. El cuerpo simplemente contribuye con la sensación, Ricardo, sensación de cariño, la piel suave de otra persona, ¿no? Y inclusive las emociones cuando toman forma a través de las hormonas que se activan cuando siento el amor, cuando siento el cariño hacia alguien o el miedo, toman forma. Forma en sí, el sentido, Ricardo, que la sientan con el cuerpo. sí, ¿Ah? Entonces el cuerpo físico da esa información a la mente física, es decodificada con la mente y la mente tiene esta función. Hay una parte mental, Ricardo. Esa es la mente. Si la gente que quiere averiguar dónde está esto en el principio divino habla de la mente espiritual, la mente física y la mente espiritual. Esta mente espiritual es la que está responsable para contribuir con esta otra parte, Ricardo. Pero está la mente luego, ¿no? Hay una mente. Luego, en unidad con la mente física, se genera la conciencia humana. Yo soy Javier, Ricardo, ¿no? Juntando todo esto, entonces yo tengo la conciencia de que soy algo, Ricardo. Aunque tuvieras de repente un accidente y tuvieras amnesia, todavía eres consciente de que eres alguien, Ricardo. ¿Te has dado cuenta de eso? No necesitas el histórico familiar para decir yo soy este ser que está pensando. Tal vez no te acuerdas del nombre, no te acuerdas de la familia, donde vives, nada, pero continúas consciente y aún preservando, Ricardo, la capacidad conceptual para hablar. ¿Ah? Eso es algo que la mente tiene, Ricardo, la capacidad de procesar conceptos. Eso es parte de la capacidad de la mente espiritual, los conceptos. ¿Está claro, Ricardo? Entonces, sí, es de naturaleza infinita, Ricardo, es eterna, no puede ser analizada, no se puede, no tiene forma tampoco, ¿no? La mente no tiene forma, no puede ser objeto de estudio, solo puede ser percibida por sí mismo, Ricardo. Pienso, pienso. Entonces ya hay ahí una realidad que no puede ser tocada, no puede ser estudiada. Y tú eres el único que puede darse cuenta en sí mismo de su existencia, Ricardo. Yo no puedo mostrártela porque no es algo objetivable. Tú tienes que percibirla, esa mente. La mente espiritual posee un aspecto más profundo todavía, Ricardo, más profundo, que es llamado la mente original, que veremos a continuación. Entonces tenemos la mente. Hablemos así primero a nivel general, la mente. Dentro de la mente está la mente espiritual,
que está relacionado, Ricardo, con todos los procesos mentales, Ricardo. Yo lo hago así, así, Ricardo, aquí, así, pero es una cosa que no se sabe lo que es. Tú sabes eso, ¿no, Ricardo? ¿Entiendes esto? Yo lo hago así para indicar de que hay una parte de la mente que está en función de los procesos mentales, Ricardo, tanto estos abstractos, emocionales, etcétera, en relación a los procesos físicos que son interpretados, Ricardo, con esta mente. Pero luego hay una mente todavía, está dentro de toda esta mente. Dentro de toda esta mente, entonces, tengo esta mente que está relacionado con la mente física y luego hay algo más profundo, Ricardo. Yo digo profundo, pero no se sabe lo que es. Pero hablemos de algo más profundo. No sé si existe este tipo, Ricardo, de categorización más profundo, más afuera. Bueno, existe eso en esto, pero lo vamos a ver así. Hay algo más profundo que se llama la mente original. ¿Ya? La mente original. La mente original es el aspecto más interno de la mente espiritual, Ricardo. Su esencia, su esencia, la esencia de la mente original es lo verdadero y lo absoluto, Ricardo. Esa es su función, su aguja. El amor verdadero, vida verdadera, corazón verdadero, justicia verdadera, conciencia verdadera, la verdad. Siempre está en esa línea, ¿ah? Esta parte de la mente. No es sujeto, Ricardo, pero es como una guía eterna, Ricardo, para esa dirección. No es sujeto, pero está ahí y si la tocas, si llegas hasta ahí, tienes una guía perfecta, Ricardo, para vivir una vida siempre correcta, si llegas hasta allá. Pero no es sujeto, Ricardo, no es autoridad, no es autoridad, como la mente, la otra mente, el yo que está dentro acá. Pero tenemos esta cualidad interna que si llego a relacionarme con ella y tenerla y considerarla en mi vida, si la entiendo, si abro espacio para que entre en esta comprensión de lo que soy, entonces se torna una guía eterna, Ricardo, hacia lo correcto, esta mente original. Pero no es sujeto, Ricardo. ¿Entiendes? No es sujeto. Sí, ese punto ahí no es sujeto por causa de la caída, ¿no? No, Porque no, debería no. ser Claro, claro, claro. Pero no, objeto. no, 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 no. No es sujeto, porque si fuera sujeto, Ricardo, significaría que no hay libertad, que no hay Mm, libertad. ¿No? La libertad no puede estar sujeta a nada, la libertad. No puede haber un aspecto interno, por ejemplo, la mente original siendo sujeto hacia el bien, porque si no, no habría libertad, Ricardo. Pero es una garantía que tenemos, Ricardo, de considerar la mente original. Obviamente, en el mundo ideal creceríamos bien, saludable, y la mente original se incorporaría desde pequeñitos, Ricardo, se incorporaría a es parte de la mente, Ricardo, es parte de la mente. Sería siempre esa sensación, Ricardo, que me indica a dónde ir, pero soy libre, Ricardo, de ir para otro lado. ¿Ah? Existe siempre esa posibilidad. entiendo. ¿Comprenden? Entonces, cuando te das Sí, cuenta, por ejemplo, Ricardo, de un hecho, cuando sucede algo, una verdad, y sientes en el fondo de tu ser, esto es verdad, fue tu mente original la que reconoce esa verdad, Ricardo. ¿Me entiendes? Cuando sucede algo y yo digo, esto es verdad, significa que el ser humano tiene esa referencia eterna, Ricardo, de lo que es correcto, pero no es sujeto. Siempre va a depender, Ricardo, yo voy a seguir esto o no lo voy a mm, seguir. Hay una libertad, pero absolutamente se respeta eso, ¿no? Pero tengo esta señal. Por lo tanto, si tengo esta señal y aparece una mentira, la misma señal que me dice lo que es verdad me indica, Ricardo, que eso es una mentira. No necesitas algo opuesto a la verdad porque no existe algo opuesto a la verdad. Una mentira que reconozca la mentira. La verdad, la verdad, Ricardo, es, en este sentido, está la verdad que apunta hacia el ideal y está la verdad de lo que es correcto. Por ejemplo, si hay algo incorrecto, la verdad sabe que es algo incorrecto. Entonces tengo la sensación, Ricardo, de inseguridad. ¿Quién me está dando esa sensación? La propia mente original también. Eso lo vamos a ver más adelante, Ricardo, sobre la conciencia. La conciencia es manipulable, la conciencia es condicionable, la conciencia humana. ¿Ah? Por eso hay gente que, por ejemplo, haya normal, que la mujer no tiene que ir a estudiar, que la mujer se le tiene que castigar, ¿verdad? Hay lugares donde se castiga a la mujer y la gente vive la vida feliz, en cierta, entre comillas, entre comillas. sí. O la esclavitud en su tiempo también fue normal, fue Sí,
Entonces aceptada. la Claro. conciencia la vamos a ver después, es muy interesante también. Pero tenemos este elemento, Ricardo, la mente original, que debemos encontrarlo dentro de nosotros para que se incorpore. Entonces siempre vamos a tener, Ricardo, la sensación aquí directa, inmediatamente. Esto es original, original. Pero no es sujeto, Ricardo, ¿eh? No es autoridad sobre tu decisión. Nunca es autoridad. Tanto el cerebro, la mente espiritual, Ricardo, y la mente original tienen otro núcleo, Ricardo, más interno, que es el origen motivador de la creación de Dios llamado el corazón de Dios. Y aquí vamos a entrar en un tema bien, bien diferente, profundo. Algunas cosas se han conocido, otras no. ¿Estás cansado, Ricardo? ¿Ah? No, no, el tema está interesante, podemos continuar, no hay problema. Continuemos Sí, sí, unos 10 minutitos más, Ricardo, sí, sí, porque este tema del continúa, está muy corazón interesante. Sí, es muy algo bueno. muy interesante. Entonces, todo esto, el cerebro, la mente espiritual, la mente original, que en realidad, Ricardo, es un conjunto unificado, ¿ah? Cada uno con sus funciones, pero es un conjunto unificado y nunca hay separación entre ellos, Ricardo. Esto es solamente para estudiarlo, para entenderlo con esta mente conceptual, ¿ah? Todo es unificado. Entonces, existe una parte más interna todavía que es el corazón de Dios. Vamos a ver esto, de qué se trata, el corazón de Dios. Esto es del pensamiento de unificación en parte. Dice así, el corazón, Ricardo, es un impulso, ¿ah? Es un impulso. El corazón de Dios es un impulso emocional irrefrenable, como un río que no puede dejar de fluir porque su misma naturaleza es el movimiento. Tú no le puedes decir al río, detente, porque el río en sí es movimiento. O sea, no tiene un estado diferente al movimiento, es movimiento. Entonces el corazón tiene un movimiento, Ricardo, que es parte de su propia naturaleza, ¿no? Una energía, un impulso. Es una energía. Pero lo vamos a llevar más profundo, Ricardo, para tratar de comprender. Es una fuerza que no puede ser apagada ni contenida, pues brota desde lo más profundo del ser, de Dios. De lo que sea Dios, Ricardo, porque no se sabe lo que es Dios, pero Dios es. Yo tengo las características de Dios aquí encapsuladas. Entonces ese Dios tiene esa cualidad, esa fuerza, Ricardo, que no es controlada por él mismo. Es una fuerza independiente de Dios en el sentido que no puede controlarla, pero es parte de Dios. ¿Está bien? Bien. El corazón, Ricardo, tiene una fuerza o movimiento, Ricardo. Nosotros lo conversamos como movimiento laminar. ¿Ah? Entonces el corazón tiene un movimiento, Ricardo, es un movimiento. No es algo estático, es movimiento. Por eso, la creación fue creada basado en ese concepto en Dios, del movimiento. Todo tiene movimiento, Ricardo. Mira, si tú en la mañana, eh, cuando despiertas y miras hacia el cielo, está lleno de movimiento, los pajaritos moviéndose, el viento, Ricardo, todo se mueve, la tierra se mueve, ¿verdad? La creación es movimiento. ¿Ah? Es movimiento. Entonces Dios es movimiento, Dios es corazón, Dios es movimiento. Su movimiento, Ricardo, es cerrado hacia sí mismo. Estamos hablando del Dios que todavía no crea, Ricardo, todavía no crea. Este es el Dios que todavía no crea. Su movimiento es cerrado hacia sí mismo, Ricardo. Se mueve cerrado hacia sí mismo, en un giro circular que refleja en sí mismo plenitud. Está plenamente en movimiento de tal forma que no se ve el movimiento, Ricardo. Es difícil esto para explicarlo. ¿Ah? Lo que está perfectamente unido, moviéndose, no se ve el movimiento. Entonces, antes de la creación e incluso antes de que existiera la idea de crear algo, el corazón de Dios se encontraba en un movimiento laminar, Ricardo. Para la gente que quiera ver esto, busquen en el YouTube movimientos laminares. Es un movimiento sin ver el movimiento en sí, pero está en perfecto equilibrio de todas partes. La presión de donde sale el líquido, la presión atmosférica sobre el líquido. ¿Cierto, Ricardo? Entonces parece que es una piedra que está ahí, ¿no? En una forma de... El agua también algunas veces se puede llegar a producir de esa forma. Es un movimiento laminar girando en sí mismo, totalmente afinado, perfecto, en paz y plenitud, Ricardo. Estamos hablando del corazón de Dios. Estaba en ese estado perfecto. Aunque estos adjetivos no describen literalmente a Dios en ese momento, nos sirven
como comparación para comprenderlo desde nuestra propia experiencia, haciendo una comparación negativa, Ricardo. Esto lo vamos a ver después. Entonces, viendo lo que conocemos, podemos nosotros llegar a comprender lo que no conocemos, Ricardo. Lo que tú no conoces, no puedes conocerlo. Pero conociendo las cosas que conocemos, entonces podemos llegar a conocer aquello, o tener una idea por lo menos. Lo primero que dijimos, Ricardo, Dios es un impulso irrefrenable. Cuando hablamos, Ricardo, cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando de Dios, ¿ah? No estamos hablando de que Dios tiene un corazón por ahí adentro que lo podemos sacar y estudiar, ¿ah? Porque uno tiene una mente tan eh, fragmentada, Ricardo, que necesita estudiar los bloques, ¿ah? Y no funciona esto en la vida, en las emociones, digamos, en la parte psicológica, en la parte espiritual. Todo es una unidad. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando de Dios, Ricardo, de su esencia. Dios tiene en su esencia un impulso irrefrenable. Esta esencia es un movimiento circular perfecto. Punto dos. El punto tres, Ricardo. El punto tres, Dios es corazón. Estoy aquí resumiendo lo que te dije recién. Dios es corazón, Ricardo. Dios es eso. Dios es ese río que fluye, que no puede no dejar de fluir, porque su esencia es fluir, su esencia es el movimiento. Decir que Dios es corazón significa que esta fuerza irrefrenable se expresa a través de todos los atributos de su mente original, de su corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todos los aspectos que tenga, Ricardo. El corazón de Dios se mueve a través de toda su esencia, de todo lo que es. El corazón no es un aspecto aislado, como te decía, sino la esencia misma de Dios que se manifiesta a través y en cada uno de sus atributos de su mente original. Eso es Dios, Ricardo. Pero vamos a continuar. Dios es unidad absoluta, Ricardo. Dios es unidad. El corazón es unidad, Dios es unidad. Imaginemos que pudiéramos tener, Ricardo, para que tú veas lo que es Dios, si pudiéramos tener una masa del corazón de Dios, Ricardo. Suponte que puedes sacar una masa de esta energía, Ricardo, de esta masa. Sacaste un poco del corazón de Dios y la tiras en medio de una sala. El efecto que produciría, Ricardo, esto sería que inmediatamente todo sería fusionado sin dejar espacio para la separación. Te estoy graficando algo que sucede, Ricardo, porque todo está unido en este mundo, ¿no, Ricardo? Todo está unido. Aunque tenga la impresión de que estamos separados, todo está unido. No hay separación realmente entre las cosas. Si tiras esta masa de amor en medio de una sala, entonces todo inmediatamente se uniría sin dejar espacio para la separación, se unirían las emociones, los cuerpos, las estructuras físicas, se fundirían en una sola masa, un conjunto completamente unido. Por eso decimos que el corazón de Dios está en todos los lugares, porque es la fuerza que unifica todo lo que existe. Estamos hablando solo, Ricardo, del corazón, no del amor, no del amor. Estamos hablando de la fuerza de esta energía, de este impulso que tiene Dios, que le llamamos corazón por darle un nombre, el corazón, por darle un nombre. Entonces es una fuerza que fluye en su movimiento. Mira, si tú lo pones, o como Dios lo dejó graficado en el cuerpo humano, el corazón humano tiene la función de bombear, Ricardo, ¿no? Y de recibir. ¿Te das cuenta cómo ahí hay un símbolo? El corazón del hombre funciona bombeando, dando, su naturaleza es bombear la sangre y recibirla. Entonces en Dios esta espiritualidad, esta fuerza espiritual, esta energía es unidad, Ricardo, es unidad absoluta, en perfecta armonía, en perfecta armonía. ¿Algo querías decir, Ricardo? Adelante. Yo, tranquilo, Ah, sí. No, voy a terminar con estas cinco porque después continúa, Ricardo. ¿Ah? Con esta voy a terminar. Y vamos a continuar ahondando este tema. De conciencia a la inconsciencia. Aquí viene una revelación que yo le llamo en mis inquietudes para conocer por qué Dios creó realmente, de dónde surgió esta necesidad, si Él está tan perfectamente unido, Ricardo, si Él es la unidad absoluta, Ricardo, si Él está en un estado de perfecta unidad consigo mismo, ¿de dónde brota de repente la necesidad de crear? Yo le puse al número 5 de la inconsciencia a la conciencia. Mira qué interesante. Que el corazón de Dios sea un impulso irrefrenable, solo se percibe como tal en el momento en que Dios toma conciencia de esta fuerza, Ricardo.
nosotros estamos hablando que tiene un impulso irrefrenable solamente ahora, Ricardo, pero antes no es irrefrenable, Ricardo. No existe, Ricardo, la conciencia del movimiento, que es irrefrenable, me doy cuenta cuando lo observo. ¿Entiendes? Cuando lo observo. Cuando Dios observa a sí mismo, entonces se torna algo, se revela algo irrefrenable. Algo que tú no has visto, no tienes conciencia de él, ¿verdad? Que existe, Ricardo. Si tú no has visto algo, a pesar de que está, si no lo has visto, para ti no existe. No existe. Solo va a existir cuando lo veas. Varios ejemplos voy a colocar acá. Entonces, cuando Dios toma conciencia de su propia esencia, entonces se percibe con una esencia irrefrenable. Por eso hablamos de irrefrenable, recién ahí. Antes de que Dios concibiera la idea de crear cualquier cosa, siendo Él mismo unidad absoluta, Ricardo, antes de crear cualquier cosa, siendo Él unidad absoluta, no hay conciencia de separación en sí mismo, obviamente, porque no había tal cosa en Él como separación de sí mismo. ¿Entiendes, Ricardo? Dios es la unidad absoluta, no hay espacio. Aún el propio movimiento no se percibe porque es todo perfectamente, Ricardo, unido. Sí, Podemos imaginar, Ricardo, diga aquí, entonces Dios estaba en un estado pleno y por tanto sin conciencia de sí mismo en ese momento. No se sabe, Ricardo, esto es especulación de mi parte y yo lo digo, o sea, yo digo que esto lo percibo de alguna forma, Ricardo. Esto viene a mi mente, cuando estoy con mi mente indagando, aparece esta información en mi mente, Ricardo. Esto ya ponelo tú como especulación de Javier, Ricardo, especulación de Javier, porque nadie sabe realmente qué sucedía antes. Pero lo dejo aquí, Ricardo, lo comparto para que cada uno pueda. Cuando hay unidad absoluta, Ricardo, imagina, Dios es unidad absoluta, no hay tiempo, espacio, no hay nada, es una unidad absoluta. Si hay unidad absoluta, Ricardo, no hay conciencia de sí mismo. Porque cuando hay unidad absoluta entre tú y yo, no hay conciencia de tú y yo, Ricardo. Cuando hay unidad absoluta, no hay conciencia. Entonces estaba este estado, Ricardo, de Dios, del ser Dios, pleno y por tanto sin conciencia de sí mismo. Podemos imaginar estos instantes en los que al escuchar un relato apasionado, Ricardo, de alguien, tu yo desaparece. ¿Te ha pasado, Ricardo? Estás pero tan metido, o en las películas, cuando tú ves una película, estás metido en la historia, Ricardo, estás moviéndote. ¿Ah? Y sí. pasó una hora. ¿Ah? Y uno mismo piensa que es el protagonista, ¿no? Uno siente lo que está Claro, pasando, las emociones del protagonista y todo. Se hace claro. uno con el protagonista Perdemos la de la película. conciencia, se pierde la conciencia Sí, de la sí, realidad. sí. Esto sucede cuando hay unidad, Ricardo. Cuando hay unidad de Ujú, verdad, absoluta unidad, que la experimentamos en ciertos momentos, te tornas uno, te pierdes, Ricardo. Ya tu yo se pierde, se disuelve. O ujú. cuando hay un choque de algo, Ricardo, hay un shock de algo, alguna situación, te pierdes, Ricardo, te pierdes de ti mismo. Inclusive te puedes hacer daño sin percibirlo. Si la situación es realmente urgente, te puedes haber quebrado un brazo inclusive. Hay gente que se ha quebrado un brazo y ha hecho cosas increíbles. Porque cuando hay unidad con el hecho, se pierde la esencia de uno. Entonces Dios vivía en esto, Ricardo, Dios es la unidad absoluta. Y cuando hay unidad absoluta, tú no tienes conciencia de las partes, obviamente. ¿Ah? No tienes conciencia de las partes cuando hay unidad absoluta. En ese estado, en ese momento no hay tiempo, no hay espacio, ni conciencia de sí mismo, solo unidad, Ricardo. Esto es difícil imaginarlo para uno, pero lo lanzo aquí porque esto hay que reflexionarlo y verlo en uno mismo. Ve todos los momentos en que te das cuenta que pasó una hora y no te diste cuenta. Eso es unidad absoluta con el hecho, con lo que estás observando. ¿Ah? Y Dios es unidad absoluta. Entonces imagina cómo estaba. Luego, en Dios, antes de que brotara la conciencia de crear, es en sí mismo unidad absoluta. No existe deseo o necesidad de algo más, obviamente, Ricardo, sino hay como un despertar, ¿verdad? Cuando tú sales de ese estado de unidad absoluta, entonces algo sucede ahí. Entonces no existe deseo en Dios todavía, no hay necesidad de algo más, ya que es en sí mismo, Ricardo, es en sí mismo lo suficiente, es todo, ¿ah? En perfecta unidad. O si no, sería Dios un ser completamente, Ricardo, insatisfecho, ¿entiendes? Si eternamente Dios es un ser insatisfecho, ¿cómo Él puede llevarnos a algo satisfecho, Ricardo? Si Él en su esencia ya es alguien insatisfecho. ¿Comprende la analogía?
Dios es un entiendo. ser absolutamente en unidad, perfecta unidad y paz donde todo, la conciencia de uno se disuelve y yo siento paz, Ricardo, porque no hay conciencia de sí mismo. Y te voy a hacer una pregunta, Ricardo. Acuérdame que te voy a hacer una pregunta cuando termine esto. Mira, no existe entonces deseo o necesidad de algo más, ya que en sí mismo sus atributos se encuentran en perfecta armonía. Su naturaleza es unidad absoluta en ese momento. Él era solo una conciencia latente. No sabemos más allá, Ricardo, más atrás. No tenemos la menor idea. Ojalá, creo que nunca lo vamos a saber, Ricardo, porque Dios es un misterio tal vez para sí mismo. No sabemos. Lo voy a dejar hasta acá pendiente porque se pone muy interesante la especulación de Javier a través de oración y reflexión, Ricardo. Hay algo que se abrió en mi mente y pude, tal vez Dios me muestra, Ricardo, cosas importantes. Sobre el perder la conciencia de sí mismo, Ricardo, era lo que te quería compartir. ¿Por qué nosotros buscamos, Ricardo, cosas para olvidarnos de nosotros mismos? ¿Te das cuenta que las drogas, por ejemplo, es un anhelo de poder olvidarse de sí mismo? Ujú, ¿verdad? ¿Sí o no? Las drogas es un deseo de olvidarse de sí mismo. ¿Por qué buscamos ese estado, Ricardo? Fíjate tú que ¿cuál es el deseo que uno tiene cuando hace el amor, por ejemplo? ¿Qué es lo que uno anhela? Uno dice el orgasmo, ¿verdad? El orgasmo es el clima, la parte... No, si tú vas más profundo, más profundo, más profundo, el orgasmo es simplemente la electricidad, llamémoslo así, la electricidad. Pero hay algo más profundo que sucede en una milésima de segundo, Ricardo. A ver si lo conectas con esto. Dime tú, ¿qué es lo que piensas? No es el orgasmo en sí. El orgasmo es todavía una capita externa de la experiencia sexual. Pero ¿por qué se anhela tanto, Ricardo, la experiencia sexual? ¿Por qué es tan profundo? Por la unidad, me imagino, la unidad ¿Qué con la sucede con la pareja, unidad? ¿Qué sucede en ese momento de la unidad? una pérdida ¿cómo de uno mismo, ¿no? Eso, La eso conciencia de mismo, uno mismo eso y mismo, pierde la Ricardo, conciencia y queda por sin una uno o la otra milésima de persona. segundo, una milésima de segundo, dejaste de existir, Ricardo. Hay una pérdida de la conciencia de sí mismo. Por eso es apetecible, no es, todo el resto es una, digamos, la preparación externa hasta llegar, digamos, a la relación misma que vamos a tener con nuestra esposa, ¿eh? Por si acaso, estamos hablando acá con nuestra esposa, con nuestra esposa, si observamos, Ricardo, porque generalmente somos muy, muy externos nosotros cuando es muy instintivos, cuando tenemos relaciones sexuales y todo esto, lo llevamos todo muy a la autosatisfacción. Pero si estás en el plano, Ricardo, de la indagación profunda espiritual, y observas todas estas cositas, Ricardo, como lo que te dije recién, que pude ver cómo se sobrepone una imagen, si estás realmente viviendo en el presente, observa que hay una milésima de segundo, Ricardo, donde pierde la conciencia en el orgasmo. Se pierde uno mismo. Y eso es lo que uno busca en la vida, Ricardo. Que esta identidad que se ha exaltado, Ricardo, del yo, que nos atormenta, Ricardo, este yo lleno de problemas, este yo lleno de dificultades que arrastra, este peso psicológico del yo que tengo que proteger, que tengo que defender frente al mundo, que es herido por todos, este yo encuentra por momentos cortitos estos espacios, Ricardo, estas oportunidades donde se olvida de sí mismo, se olvida de sí mismo, se pierde la noción de sí mismo. ¿Por qué, Ricardo? Porque Dios era eso antes, Ricardo, ¿no? Que Dios era conciencia perfectamente en equilibrio, en paz, en unidad. Y cuando hay unidad absoluta, se pierde la conciencia de sí mismo, Ricardo. Eso es la unidad. La unidad es una perfecta unión en todo donde no existe el yo. El yo no existe en esa unidad absoluta. Y cuando nosotros hablamos de sujeto y objeto es simplemente para definir los movimientos, ¿me entiende? Pero nos quedamos nosotros en el concepto, porque el cerebro, la mente conceptual, no puede abarcar aspectos que son espirituales, Ricardo. La mente conceptual, el cerebro. Sí. ¿No? Entonces, muy interesante. Eso, por eso es un desafío que yo lanzo para todos los hermanos y hermanas, para la gente. Obsérvese. El mapa para encontrar a Dios, para descubrir a Dios, está en uno mismo, Ricardo. Dios colocó en uno mismo, en nosotros, todo. Tú eres, Ricardo, todo lo que Dios experimentó antes.
o en el momento, tal vez, un poquito antes y el momento y después. Pero hasta el momento que creó, digamos. Todo está ahí para que uno pueda, Ricardo, comprender a Dios en uno mismo y poder unirse con Dios, Ricardo. ¿Cómo puedes unirte con Dios si no entiendes nada de quién soy, Ricardo? ¿Quién soy yo? Es entender a Dios. Cuando yo me entiendo, entiendo a Dios directamente. Entonces Dios se revela en mi vida, Ricardo, en la forma como yo descubro estas cosas misteriosas. Últimas palabras, Ricardo, para que no se nos alargue tanto, si no van a ser largas estas charlas. Sí. No, bueno, bueno, podemos, como si quieres dejarlo ahí. Sí, sí, lo Está dejamos bien. hasta ahí. ¿Eh? Es muy complicado entenderlo, muy No, complicado. no, para mí está interesante, está fácil, analogías buenas y ejemplos interesantes para poder entender Sí. mejor. Bueno, Sí. entonces lo dejamos hasta acá y yo voy a orar, Ricardo, ¿no? Y ahí Ok. conversamos después. Nuestro querido y Sure. amado Jalón Pumonín, muy buenas noches. Te agradecemos una vez más por permitirnos reunirnos con Ricardo a través de Zoom en estas charlas. Siempre quiero orar indicando que son temas serios. Lo hago con seriedad y conversamos con seriedad. No, nunca, nunca temas superficiales, sino que realmente queremos comprenderte profundamente y vivir contigo, querido Harold Gumanien. ¿Quién en este mundo está queriendo vivir contigo, Padre, Madre Celestial? Muy pocos, realmente, seriamente. Por eso es un momento muy importante este, de compartir estos temas tan misteriosos y profundos a la vez. Oramos por la madre también. Hanun Pomorín está en un momento complicado. Oramos por nuestro movimiento, oramos por todos los hermanos y hermanas. Que podamos estar siempre con fe en nuestro corazón, con esperanza, que todo va a salir bien al final. Y ofrezco esta oración en gratitud a nuestra querida Holly Maderhan. Oro esto en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú. Ay, Ayú. Un momento, Ricardo. Espera.